El comercio marítimo y su control otorgan superioridad en el mundo. Por extenso que sea el comercio en tierra, no hay mejor ruta para los negocios que el mar. Son palabras de Alfred Dyer Mahan, autor de La influencia del poder naval en la historia, una obra que aborda la importancia de las rutas marítimas y su control para el comercio. Hace unos 200 millones de años, toda la superficie terrestre formaba un único supercontinente llamado Pangea. Sin embargo, con el paso de los siglos, este continente único empezó a romperse en pedazos. Tras decenas de millones de años, el mapa de la Tierra es hoy como lo vemos, con varios continentes separados. El vínculo entre los continentes se ha establecido de dos formas: por tierra entre Asia, África y Europa, y a través de los océanos en América, Australia y la Antártida. Entretanto, algunas vías fluviales, estrechos naturales y canales artificiales construidos posteriormente desempeñaron un papel estratégico en la configuración de los famosos corredores marítimos para la navegación, al permitir rutas más cortas y económicas. Los puntos de estrangulamiento son los enlaces que conectan el mar y la tierra. Hoy en día, tener el control sobre ellos otorga a los países poderes notables. Algunas de las vías navegables más importantes del mundo son el Estrecho de Malaca, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Gibraltar y Bab al-Mandeb, así como canales artificiales como el de Suez y el de Panamá. El Canal de Panamá se construyó en 1914. Gracias a este canal, los barcos que navegan por el Océano Atlántico no tienen que dar toda la vuelta a Sudamérica. El Estrecho de Gibraltar conecta el Mediterráneo con el Océano Atlántico entre España y Marruecos. Está oficialmente bajo control del Reino Unido desde 1713. El Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, sirve de enlace entre los océanos Atlántico e Índico. Forma parte de la ruta de los barcos que navegan desde el sur de Asia hasta la costa oriental de América. El Estrecho del Bósforo, en Turquía, conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y luego con el Mediterráneo. Además, este estrecho proporciona a países como Rusia y Ucrania acceso al Mediterráneo y al mar abierto. Podemos decir que el Estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico con el Mar de Omán, es actualmente la ruta más vital para el tránsito de energía en el mundo. El Canal de Suez, en Egipto, fue construido en 1869 por Francia y Gran Bretaña. Además de su importancia estratégica, sirve para establecer un vínculo entre Europa y Asia Occidental. Ha propiciado florecientes negocios a través de otros dos estrechos naturales, Bab el-Mandeb y Malaca. El Estrecho de Malaca está situado en el sudeste asiático, entre la isla indonesia de Sumatra y la península malaya. Muchos expertos creen que es el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, alrededor del 60% del comercio marítimo pasa por Asia. Un tercio del transporte mundial pasa por el Mar de China Meridional. La ruta depende del Estrecho de Malaca, que conecta el Mar de China Meridional y el Océano Pacífico con el Océano Índico. La ruta sirve de arteria a las principales potencias económicas de Asia, como Japón, Taiwán, Corea del Sur y sobre todo China, la segunda economía mundial. Cada año más de 100.000 barcos navegan desde el Mar de China Meridional hasta el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Bab el-Mandeb es un estrecho entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo, que conecta Asia con el Cuerno de África.
El primer paso de los Emiratos Árabes Unidos en su nuevo plan regional fue implicar a Israel en la estratégica ruta marítima de Bab el-Mandeb. Funcionarios israelíes sugirieron directamente que los Emiratos Árabes Unidos desarrollaran la isla de Perín, adyacente al estrecho de Bab el-Mandeb, para conectarla con la isla de Socotra, en el sur del estrecho, y con el Golfo de Aqaba y el puerto de Eilat en el norte del Mar Rojo. Esta medida marcó el inicio de una asociación estratégica entre los Emiratos Árabes Unidos y el régimen israelí. En mayo de 2021, imágenes comerciales por satélite de Planet Labs de la isla de Perín mostraron que en la isla se estaba construyendo una pista de aterrizaje relativamente grande de 1.800 metros. El sitio web de israelí Debkafil, afiliado a la agencia de inteligencia Mossad, afirmó por primera vez en un informe que los Emiratos Árabes Unidos estaban detrás de la construcción de la pista de aterrizaje en Perín. Los medios de comunicación israelíes afirmaron que la pista de aterrizaje y despegue de aviones, así como la infraestructura para actividades de espionaje en la isla, estaban coordinadas entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel para vigilar los barcos que navegan por Bab el-Mandeb hacia el Canal de Suez, con los buques comerciales iraníes como principal objetivo. Además, la construcción del aeropuerto en la isla de Perín brindó a los Emiratos Árabes Unidos la oportunidad de trasladar parte de su equipo militar de la base de Asaf en Eritrea a esta isla, situada a solo 3,5 kilómetros de Yemen. En caso de que se necesitara apoyo aéreo para sus fuerzas, este podría proporcionarse en el menor tiempo posible. En cuanto a la construcción en la isla de Perín por parte de los Emiratos Árabes Unidos, el senador demócrata estadounidense Chris Murphy declaró que el establecimiento de la base aérea en la isla sirve para recordar que, contrariamente a lo que afirman los Emiratos Árabes Unidos, no han salido de la guerra en Yemen. Recent reporting suggests that the administration intends to move forward with the sale of Reaper drones to the UAE. The Emiratis already have a record of illegally transferring weapons to Salafist militias in Yemen. And Congress, frankly, has not received sufficient assurances that such transfers will not happen again. Entre las principales razones por las que Arabia Saudí se implicó militarmente en Yemen se encuentran reducir su dependencia del estrecho de Hormuz, hacerse con el control de los recursos de petróleo y gas de Yemen y aprovechar el potencial de los puertos yemeníes en el Mar Rojo y el Mar Arábigo. El estrecho de Hormuz está considerado la ruta más estratégica del mundo. Un tercio del total de los productos de gas natural y una sexta parte del petróleo crudo del mundo pasan por el estrecho de Hormuz. De los 6 estados árabes ribereños del Golfo Pérsico, Qatar, Kuwait y Bahrein solo pueden exportar sus productos petrolíferos a través del estrecho de Hormuz. Numerosos puertos de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí dependen de este estratégico estrecho. Por eso, ambos países llevan varias décadas intentando encontrar rutas alternativas para reducir su dependencia del estrecho de Hormuz. We're witnessing one of the largest shifts in global geostrategic power that the world is witnessing. El gobierno saudí depende en gran medida de sus terminales y puertos en lugares como Ras al-Tanura. Según datos publicados por la Administración de Energía de Estados Unidos, desde estos puertos se exportan diariamente 3,4 millones de barriles de petróleo saudí. En las últimas décadas, Arabia Saudí ha intentado reducir su dependencia de las terminales del Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz, ampliando los oleoductos terrestres, llamados Jubail y Yanbu, que atraviesan el país de este a oeste. Estos oleoductos transportan diariamente unos 3 millones de barriles de petróleo desde las refinerías del este de Arabia Saudí como Abai y Al-Khorai hasta la terminal petrolera de Yanbu, en el oeste, en la costa del Mar Rojo. Sin embargo, estos oleoductos por sí solos no pueden reducir la dependencia saudí del estrecho de Hormuz. Arabia Saudí necesita aumentar su capacidad de exportación. Teniendo en cuenta la ubicación de Yemen como vecino de Arabia Saudí, su proximidad al estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y sus costas a lo largo del Mar Rojo y el Mar Arábigo, Yemen se convirtió en la opción más significativa para los saudíes. También los Emiratos Árabes Unidos quieren desarrollar el puerto de Al-Fujairat,
al otro lado del estrecho de Hormuz, para que sus buques comerciales puedan acceder directamente al Mar Arábigo y al Océano Índico. Because the Saudis want to be able to, they want to run a pipeline down from Saudi Arabia. I'll get my pointer from it, I'll show you. Because economically it would be very helpful. Right now, all of their oil goes out through the Persian Gulf. Right? And they're worried about what if that gets shut down at some point? What if the Iranians close down the Strait of Hormuz? So the Saudis up here want to run a pipeline that would come right down through here and go to, right out there, and they put up a big facility, and they would bypass the Persian Gulf and the Strait of Hormuz and go right through that part. But the Omanis are livid about this. You know, this is basically their backyard, and the Saudis are going to use it for their economic benefit. So I don't know how far that's going to get, but the Saudis are eyeing that little tip of Yemen for economic benefit. La inversión y la construcción de un nuevo oleoducto de norte a sur, complementario del oleoducto que va de este a oeste en Arabia Saudí, es decir, el oleoducto de Jubail y Yanbu, ayudan a Riad a lograr un doble objetivo. En primer lugar, puede minimizar su dependencia del tránsito de productos petrolíferos a través del estrecho de Hormuz y en segundo lugar, crea la infraestructura necesaria para explotar los ricos y desaprovechados recursos de petróleo y gas de Yemen y transferirlos a las terminales del sur del país. And that's, I mean, the pipeline is still, as far as we know, intact, and it runs down to an Indian Ocean facility, and they can put it on ships and they move it around the world. Yemen está situado en Bab el-Mandeb, lo que le confiere una extraordinaria importancia estratégica. Además, hay otra razón por la que está en el radar de las potencias extranjeras: sus ricos e inexplotados recursos de petróleo y gas. El valioso tesoro subterráneo de Yemen ha tentado a Arabia Saudí a perseguir su viejo sueño de utilizar estos recursos para controlar el mercado energético de Asia Occidental y otras partes del mundo. I also want to mention what I think has motivated this switch or this ignition of a more interventionist foreign policy from the Gulf states, from Qatar, UAE, and Saudi Arabia in particular. But they share some things in common. And so the first driver of this more interventionist foreign policy is really what I call the magic decade. And the magic decade was 2003 to 2014, this enormous generation of revenue from oil and gas exports. And so this allows these states to have the capacity, the economic capacity, to put themselves on the map in different ways, in a widening sphere of influence. Antes del estallido del conflicto en Yemen, a principios de la década de 2000, el país producía 400.000 barriles de petróleo al día y 445 millones de pies cúbicos de gas natural. Aunque se trataba de una cantidad relativamente baja en comparación con otros países de Asia Occidental, suponía un importante apoyo para un país pobre como Yemen y su economía. Desde 2011 y el inicio del conflicto en el país, la producción de petróleo en Yemen ha experimentado un declive. Actualmente ha alcanzado entre 50.000 y 60.000 barriles diarios, y una gran parte se consume dentro de Yemen. الآن المنشأة هذه تتواجد فيها القوات الإماراتية وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ونحن يعني واقفة معطلة. المنشأة واقفة للسنة الخامسة على التوالي وستدخل السنة السادسة وهي واقفة. نحن بلد نعتمد على إيرادات النفط والغاز في تسيير أمور بلادنا. 60% من موازنة الدولة كانت تأتي من عائدات الغاز. اليوم هذه المنشأة بالعربي الفصيح تقف الإمارات حجر عثرة في تشغيلها. Yemen tiene 3.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo y unos 17 billones de pies cúbicos de gas natural. Pero algunas cifras no oficiales estiman el volumen de recursos subterráneos en 8.900 millones de barriles de petróleo, 3 veces más que la cifra oficial comunicada por el gobierno yemení. Esta cifra no ha sido confirmada y podría ser aún mayor, sobre todo porque algunas estimaciones añaden a esta cifra otros 5.000 millones de barriles de reservas de petróleo en el sur
sur de Yemen. Oil is not a big deal. It's diminishing. They have a fair amount of LNG, of natural gas. Actualmente podemos decir que la mayoría de los yacimientos de gas de la gobernación de Ma'arib están bajo el control de los combatientes apoyados por Arabia Saudí y las refinerías de petróleo del país están controladas por los Emiratos Árabes Unidos. Para los funcionarios de Riad, que sufrieron una dura derrota política y militar en la guerra de Yemen, los recursos económicos y las rutas de tránsito en Yemen son cruciales. Por otro lado, el movimiento Ansarollah, que controla gran parte de las zonas pobladas de Yemen, busca el acceso a los recursos de petróleo y gas del país como un valioso tesoro para el futuro y para la reconstrucción y el progreso del país tras una década de guerra devastadora. Respecto al saqueo de los recursos petrolíferos de Yemen por parte de Arabia Saudí, Ammar al-Adari, director general de la Compañía Nacional de Petróleo de Yemen, afirma: إيرادات النفط الخام وفقا لتصريحات معالي وزير النفط والمعادن يتم إيداع إيرادات النفط الخام إلى البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية. المستفيد الأكبر هي قوة حلف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، هم من يقومون بنهب ثروات وخيرات المواطن اليمني. قد وصلت السفينة سارة سوتا نهاية يوم 13/8/2021 إلى ميناء شبوة لتحميل ما يقارب 106,800 طن من النفط الخام، أي ما يقارب 950,000 برميل من النفط الخام. Al-Adari sigue afirmando que los estudios realizados por institutos afiliados a las principales empresas dedicadas a la perforación de pozos petrolíferos demuestran que las reservas de petróleo sin explotar en Yemen serán mucho mayores que los 3.000 millones de barriles oficiales y que los recursos de las provincias de Ma'arib, Shabwab, Al-Hauf y Hazarmout son incluso superiores a los recursos combinados de combustibles fósiles de todos los países árabes del Golfo Pérsico. In 2012, the year was not so good because of all the incident we had, bombing of the main pipeline, and we produced only 5.2 million tons when our design capacity is about 6.7, and even better in reality. In particular, in 2011, the year was quite good, and we were able to produce 6.9 million tons. Uno de los mayores yacimientos petrolíferos de Arabia Saudí se encuentra en el desierto de Rub al-Khali. Cada año se extraen cientos de millones de barriles de petróleo de esa región. Lo interesante es que algunos expertos creen que la mayor parte del campo petrolífero se extiende hacia el sur y se encuentra bajo las provincias del norte y el este de Yemen, como Al-Hauf y Hazarmout. Por eso, Arabia Saudí está intentando hacerse con el control de las zonas desérticas del norte y el este de Yemen, en lugar de controlar las zonas urbanas pobladas, con el objetivo de ser el único extractor de los ricos recursos petrolíferos de Yemen. De ahí la importancia de utilizar las reservas de petróleo de Yemen en condiciones especiales y críticas en el mercado mundial. Es más, desde que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020, ha estado intentando detener la guerra en Yemen y controlar los mercados energéticos mundiales, concediendo privilegios al gobierno con sede en Saná, incluida la exclusión del movimiento Ansarollah de la denominada lista de organizaciones terroristas, junto con el aumento de la presión sobre Arabia Saudí para que establezca un alto el fuego. He has reversed the designation of the Houthis as a terrorist organization which threatened to cut off humanitarian aid to millions. Al aumentar la presión sobre la coalición liderada por Arabia Saudí para que ponga fin a la guerra en Yemen, el gobierno de Biden se esfuerza por devolver al país árabe al mercado mundial del petróleo y el gas para compensar el bajo suministro y, en consecuencia, reducir los precios del combustible. Estados Unidos siempre ha apoyado a los agresores en Yemen y ha tratado de impulsar su política de gestión de los mercados energéticos y control de las rutas de tránsito. This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant arms sales.
A pesar de los planes generales, el apoyo de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y el gasto de millones de dólares por parte de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, después de 9 años, Riad y Abu Dhabi no han logrado aplicar plenamente sus complots en la región. Por ejemplo, como se ha detallado anteriormente, el gobierno emiratí está considerando ampliar los puertos del sur de Yemen para convertirlos en centros financieros y de tránsito internacionales. Sin embargo, aún no han podido inaugurar los puertos desarrollados en el sur y el oeste de Yemen. Las razones se remontan al incidente ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en el puerto de Al-Mocha. Ese día, los dirigentes del Consejo de Transición del Sur y las fuerzas bajo el mando de Tarek Saleh reabrieron el puerto de Al-Mocha, recientemente desarrollado con la ayuda de algunos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, y comenzaron a recibir gradualmente cargamentos en el puerto. Sin embargo, unas horas antes de la ceremonia oficial, los hilos construidos en el puerto fueron atacados con misiles y la ceremonia fue cancelada. Fue una respuesta decisiva del movimiento Ansarullah de Yemen a los Emiratos Árabes Unidos y a las fuerzas respaldadas por Abu Dhabi. El mensaje era que, mientras el puerto de Al-Judaida y las costas sigan ocupados ilegalmente por la coalición liderada por Arabia Saudí, no se permitirá a los rivales utilizar los puertos del sur. Por otra parte, Arabia Saudí, que aspiraba a desarrollar yacimientos de petróleo y gas y ampliar oleoductos de ese territorio yemení para reducir su dependencia del estrecho de Hormuz, ni siquiera ha podido asegurar sus intereses en los yacimientos de petróleo y gas de Ma'arib, ya que Ma'arib, ocupada por el anterior gobierno yemení de Mansur Hadi, está asediada por las fuerzas populares de Yemen. Si se reanudan los combates en Yemen, los saudíes y los combatientes, respaldados por Riad, podrían perder el control sobre la ciudad y los yacimientos de petróleo, lo que interrumpiría una parte importante de las aspiraciones económicas saudíes en Yemen. La importancia geopolítica de Yemen en la costa del estrecho de Bab el-Mandeb, así como sus ricos recursos naturales, demuestran claramente por qué diversas potencias regionales y extrarregionales llevan más de una década agotando su poder militar, su fuerza política y sus recursos financieros para hacerse con el control de los puertos estratégicos y los yacimientos de petróleo y gas de Yemen. Pasado algún tiempo, con el restablecimiento de la estabilidad política en el Cuerno de África y el suroeste de Asia, los países que puedan ejercer influencia sobre estas regiones, ya sea directamente o a través de intermediarios, ejercerán un inmenso poder para imponer su voluntad política en Oriente Medio y hacerse con el control de una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo. Esta parte del mundo lleva muchos años privada de paz y tranquilidad. Los habitantes de esta región merecen vivir en días de paz. ¿Regresará la tranquilidad al país? ¿Habrá un nuevo capítulo en la historia de esta tierra sin tensiones?